Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, los hemos convocado de urgencia porque el presidente, entre las medidas, anunció que van a introducir un elemento en el Código Laboral. De una vez la gente dice, pero van a retrasar el Código Laboral. Y también se habló de alguna legislación ahí para poner reglas en el juego, en la contratación, etcétera, etcétera. Antoliano, qué oportuna tu presencia. Gracias, Antoliano, por estar acá. No, ustedes, con esta convocatoria en referimiento. ¿Qué te toca a ti de lo anunciado ayer? Me gusta esa pregunta. Bueno, ustedes vieron que el presidente anunció 15 medidas que son conocidas, no hay que repetirlas, pero dentro de esas hago ligera referencia. Algunas van a aumentar los servicios militares, van a licitar 13 kilómetros más para ampliar el muro, van a aumentar la supervisión en la frontera, es lo que el presidente ha dicho que va a disponer, ciertos protocolos en los hospitales y respondiendo entonces a la pregunta específica de lo que me concierne a mí, y esto es bueno, lo quiero explicar de manera que se entienda. Se ha trabajado, y eso lo ha trabajado la consultoría, un anteproyecto de ley para modificar la ley de trata y tráfico de personas a fin de aumentar las conductas que se consideran tráfico de personas y modificar lo relativo a las circunstancias agravantes y a las penalidades. Las particularidades de este proyecto de ley será dado a conocer esta tarde en la semanal. Pero en sentido general se aumentan las penas y quiero recordar que en una ocasión el Poder Ejecutivo tuvo una iniciativa de un proyecto de ley sobre tráfico y trata, lo cual generó una reacción sobre gente que parece que no está de acuerdo con que la trata de personas sea sancionada. Bueno, eso es inexplicable, pero eso cosas de la política. Y el Poder Ejecutivo decidió rediseñar, junto con la Procuraduría y el Ministerio de Relaciones Exteriores, este proyecto. Sin embargo, de lo que se trata ahora es de una ley puntual, inmediata, con el objeto de lo que acabo de decir. Antoliano, en la parte inicial del programa hablábamos del marco regulatorio, porque si bien es cierto que cualquier Estado evidentemente tiene todo el derecho y además tiene la obligación de controlar el tráfico de personas y la migración, tanto regular como irregular, también es cierto que hay una serie de trabajos en el país que están ejecutados o que se llevan adelante por mano de obra extranjera. Entonces la pregunta es, con los que ya están acá, ¿qué se va a hacer? Porque también hemos escuchado, entrevistados a algunos haitianos que dicen, tenemos dificultades para mantener nuestro estatus migratorio en calidad de regularidad, y eso por supuesto deja, por decirlo de alguna manera, todas las puertas cerradas. Sí, no, ese es un tema que lo está trabajando el Ministerio de Trabajo y que prefiero que sea el ministro que se refiera a la situación de los trabajadores y su estatus migratorio aquí respecto a ese tema. Algo que yo olvidé decir y que sí es un tema que concierne a la parte legal, digamos, es que el presidente en el discurso dijo que iba a solicitar, a sugerir, fue la palabra, al Ministerio Público la creación de una fiscalía especializada en temas de, él dijo migratorio, yo digo de tráfico ilícito de personas. En realidad, eso hay que traducirlo en una unidad dentro de la fiscalía especializada para fortalecer la persecución de ese crimen. Doctor, si puede, porque eso va a ser un anuncio, una prerrogativa del anuncio de esta tarde, pero cuando hablamos de marco jurídico, vamos más allá de lo migratorio, estamos hablando de una ley especial que
que impactaría diferentes marcos normativos, porque está el tema, por ejemplo, la expropiación o el decomiso, perdón, de los bienes utilizados en la ejecución de los ilícitos, por ejemplo, de trata. Estamos viendo muchos vehículos, centenas, miles de vehículos que son apresados, que no se sabe qué pasa, incluso personas que son reincidentes, que no hay sanciones. Entonces está el tema laboral, el tema de salud, el tema migratorio, el tema de trata. Hay muchas leyes dispersas por ahí. Sí, sí, es cierto. Miren, la opinión mía, digamos, como profesional del derecho, es que en algún momento hay que organizar la legislación migratoria y de persecución del tráfico y trata ilícita de tráfico ilícito de personas y de trata, porque la trata nunca es lícita, ¿verdad? Claro. Ahora, con relación a esto del decomiso, eso no hay que hacer una ley para eso, ¿verdad? Porque vamos a verlo de esta manera. El lavado de activos tiene una serie de delitos precedentes. Por ejemplo, si usted maneja dinero producto del tráfico de droga, esto es lavado de activos, pero tiene que haber el tráfico de droga, tiene que haber el dinero, el dinero tiene que salir de un hecho delictuoso. Claro. El tráfico de personas y la trata constituyen dos de los elementos precedentes para el lavado de activos. Es decir, si usted tiene dinero porque usted trafica con inmigrantes haitianos de manera ilícita por Lome Cabrera, aunque es mala la comparación. Ay, Dios mío. Busque otra, busque otra. No puede ser por Miche, Yanesi, porque Miche no estamos en la frontera. Pero vamos a poner otro punto. Si eso es así, entonces usted también está incurriendo en el crimen de lavado de activos y sus bienes pueden ser incautados y decomisados posteriormente, ¿no? Ya. Sí, sí. Bueno, doctor, no pensé que se estaba tomando su agüita y yo, bueno, vamos a seguir. Ya estaba esperando los clásicos 18 segundos, que a veces hay que esperar. Sí, bueno, doctor, usted dice que la modificación a la ley que va a ser presentada esta tarde por el presidente Luis Abinader va a ampliar, como va a ser más abarcadora, las conductas que serían tipificadas como trata. Como tráfico. Como tráfico de ilícito, ¿verdad?, de personas. ¿Usted podría adelantarnos algo de eso? De más o menos, algunas pinceladas. No, se está organizando para presentarse en la tarde de hoy. Debo aclarar que lo que tiene que ver, hay una ley de trata de personas, ¿verdad? Sí. Y de tráfico ilícito, que es la que se está modificando. Lo que tiene que ver con la trata de personas no se está tocando en esta ley puntual. Se va, porque, como dije, se trabajó un proyecto de ley en una ocasión que causó uno de esos revuelos mediáticos y eso en algún momento deberá volver al Congreso ya quizá con el consenso de varios sectores de la sociedad. Pero en esta ocasión solo se está aumentando las penalidades, puntualizando, identificando elementos agravantes. Por ejemplo, y ya que me pregunta que adelante algo, la condición de funcionario o de militar envuelto en esto es un elemento agravante de la conducta de tráfico de personas y así por el estilo. De manera que en la mañana de hoy, al salir de aquí, se le darán las pinceladas finales y en la tarde de hoy se presentarán los detalles y probablemente esta tarde o mañana se presentará al Congreso. Juliano, la medida 8 sugiere a la Procuraduría General de la República. Yo esta mañana criticaba eso, el presidente sugiriendo, pidiendo permiso a ver si crean una procuraduría especializada para el trato migratorio. En el resumen que distribuyó alguna gente dice propondrán, pero es lo que dijo, como tú dices, sugiere. ¿Por qué
en vez de una procuraduría especializada, no se le dan más garra al proyecto que se va a presentar? ¿O qué va a ser la función de esa procuraduría? De hecho, hay una especie de unidad de persecución del delito, porque no debemos suponer que a estas alturas el Ministerio Público Dominicano no tenga un órgano para perseguir ese delito, ¿verdad? Lo que el presidente está planteando es sugiriéndole al Ministerio Público el fortalecimiento de esa unidad. Ahora, ¿por qué sugerirlo y no ordenarlo? Por lo mismo que hemos hablado aquí, porque si el gobierno considera al Ministerio Público independiente, debe considerarlo para todo, pero ya no es que lo considere, ya es que es. O sea, la Constitución nueva establece al Ministerio Público ya prácticamente como un órgano extrapoder, que no es designado por el presidente, y eso lo conversamos nosotros aquella vez en la última visita que yo hice aquí, sino que es designado por el Consejo de la Magistratura. Entonces, la idea es que si el presidente no le puede dar una orden al Ministerio Público para que ponga en libertad a un individuo, que tampoco la pueda dar para su desenvolvimiento administrativo, como en este caso. ¿Pero por qué no le dan más garra a las leyes? No, de eso se trata. Eso es lo que estamos anunciando hoy, que estamos digamos, potencializando la ley actual. Antoniano, el tema con los sectores productivos, ahí el presidente de la República, creo que en la medida número 12 o 13, hablaba de que era momento de organizar el asunto de los sectores productivos. Sabemos que don Milton Ray Guevara también estará al frente de esa comisión para lo del tema laboral, y la reforma laboral está en proceso. Algunos apuntes desde el punto de vista de ley que creas que son convenientes de evaluar acá, y quizás la conversación con esos sectores productivos antes de tomar quizás esta decisión, o instar a los sectores productivos a organizar. Bueno, son varias cosas. Sí, pero voy a decir, lo que escuché en el discurso que se asignó al expresidente del Tribunal Constitucional es coordinar una comisión para revisar lo que decía Federico, la legislación migratoria. Sí. Y a mí me parece bien que una comisión de juristas examine, organice, que se cree una especie de código migratorio y que se refiera a este tema del tráfico de personas, etcétera. Y eso lo va a hacer el expresidente del Tribunal Constitucional y una comisión que ya se designará, y lógicamente luego esto vendría a la consultoría. El otro tema era... El tema, la conversación con los sectores productivos del país sobre el tema del ordenamiento, pues, de esa mano de obra. Sí, yo decía ahorita que como hay conversaciones desde el Ministerio de Trabajo, prefiero no interferir para ahí, no decir una cosa que pueda ser contradictoria con aquello, pero me pareció interesante, dentro de ese mismo contexto, que se anuncia un aumento de salario para los sectores agrícolas y hotelero y de zona franca. Esto, lógicamente, tiene que implicar una ronda de conversaciones con el sector privado, que son, al fin y al cabo, los que van no puede anunciar un aumento de salario de manera unilateral. No, eso no se estila. En la materia laboral no suelen haber decisiones unilaterales. Por eso no se ha aprobado en el Congreso la cesantía, porque no hay acuerdo. Claro. Hay otro tema laboral. Bueno, ustedes tienen la lista que tiene que ver con esto, que lo iba a mencionar, ahora no lo recuerdo. El otro tema que preocupa, Antoniano, para su aplicación, porque mucho de esto tiene que ver con cómo el gobierno va a lograr materializar esta serie de decisiones, porque una cosa es queremos hacer y otra cosa es cómo lo logramos, ¿no? Y hablamos en la parte inicial de los protocolos que se van a elaborar para el Servicio Nacional de Salud y lo que va a implicar el tema de la atención de salud para mujeres, hombres, cualquier persona que llegue a un hospital a demandar atención. Y
desde el punto de vista jurídico, cómo algunos tratos podrían empezar a chocar con legislación internacional, etcétera. De eso es bueno. Tú tienes mucha razón. Mira, siendo transparente y objetivo, muchas cosas en los gobiernos, no en este gobierno, un médico le propone algo al presidente y el presidente tiene la buena intención de que haya ciertos controles en los hospitales con los inmigrantes irregulares. Y el presidente dice, sí, me gusta la idea, vamos a establecer ciertos controles. Y bien, eso está bien. Eso se lo propone el ministro de Salud o el director del Servicio Nacional de Salud. Ahora, eso tiene que pasar por un filtro legal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa es una preocupación correcta. Todo esto tiene que hacerse preservando el derecho a la salud de la gente consagrado en la Constitución y todo lo que tiene que ver con la persecución del tráfico de personas, con la expatriación de inmigrantes irregulares, todo tiene que hacerse dentro del marco del debido proceso y de los derechos constitucionales, porque la gente puede entrar, una persona puede entrar de manera irregular a un país, pero sigue siendo una gente. Y hay derechos de gente que son inviolables. El derecho inherente a las personas. Que deben ser, exactamente, que deben ser inviolables. De manera que todo el que está de manera irregular en un país, el Estado tiene el derecho a sacarlo y enviarlo para su país, pero respetando ciertos protocolos y respetando ciertos derechos que no son transigibles. Y este tema de la salud está protegido por cánones internacionales y por disposiciones constitucionales locales también que hay que respetar. Ahora, es cierto que a este tema hay que ponerle un límite, claro. Repito, respetando sus derechos, pero hay que ponerle un límite, claro. Porque yo he escuchado los números que el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud presenta sobre el costo que significa para la República Dominicana este tema de la atención a la salud de los inmigrantes haitianos y sobre todo de las parturientas. Y lo ideal sería que la República Dominicana fuera un país tan rico que tuviera hospitales para darle servicio a los inmigrantes como un acto de humanidad. De solidaridad. Pero eso es como que tú tengas tu casa 3 habitaciones, tienes 2 hijos, cada uno ocupa uno y te llega una visita, tú pones uno en un sitio. Te llega otro, lo pones con la hembra. Pero cuando te llegan 3 más, claro, a vivir ahí, ya no es que tú quieres, es que no puedes. Y la verdad es que ya la República Dominicana está llegando a un punto en que materialmente no puede con la carga. Doctor, y yo concluyo entonces, perdón Federico, en que estoy de acuerdo, pero que hay que darle ciertas formalidades legales. Doctor, entre lo urgente y lo necesario, lo urgente lo planteó el presidente ayer, pero hay una necesidad de la economía dominicana real, de muchos sectores. Aquí mismo estuvo Acoprovi la semana pasada, cuantificando incluso la cantidad de inmigrantes regularizados que necesita. El sector bananero necesita 25,000 personas que deben ser sujetos a regularización. Entonces, frente a ese hecho innegable económico, ¿cómo se piensa hacer coexistir la firmeza frente al tema haitiano y la necesidad de regularizar a personas que están ejerciendo un rol aquí? Y le agrego a eso, personas que estaban regularizadas aquí y que tras el cierre de la embajada y de los servicios consulares, pues se vieron dentro de la legalidad en el Estado Dominicano, despojados de esa legalidad porque no pueden ir a su país a volver a buscar la visa de trabajo, porque no hay frontera, porque no hay consulado y no hay embajada de aquel lado operativa. Sí, ese tema incluso también pasa con algunos inmigrantes venezolanos. Sí. Yo he visto muchos casos de venezolanos que prestan una labor positiva aquí, que son necesarios, donde trabajan y los requiere la industria dominicana y el sector laboral dominicano. Y sin embargo, por un requisito
legal de que no hay libreta en la embajada, no pueden regularizar su situación. Mira, Federico, primero, repito que el Ministerio de Trabajo ha estado desde hace mucho tiempo bregando con eso. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando, bueno, no hace tanto de eso, cuando le impusieron las sanciones a la Central Romana con la cuota azucarera. Sí. Eso ahí yo descubrí que algunas empresas como esa no cumplen con los requisitos legales exigidos por la ley dominicana sobre la seguridad social y que los organismos internacionales lo denuncian y dicen no le están dando la protección social, y entonces la empresa dice es que él no tiene acta de nacimiento, él es irregular, lo necesitamos. Entonces eso es un conflicto que los estados tienen que resolver. Y antes, la información que nosotros vemos en la historia contemporánea dominicana con respecto a los inmigrantes haitianos, es que inicialmente los inmigrantes venían, había un mecanismo en que volvían y le pagaban allá en Haití. Y entonces la gente iban, yo imagino que los familiares mayores, Yanesi, porque ella es muy jovencita, llegaron a ver la fila de haitianos en aquellos tiempos, que iban de nuevo, cortaban la caña, se terminó la zafra y volvían. Sí, claro. Entonces lo que hay es que usar mecanismos para que si el mercado lo necesita y ellos necesitan el trabajo, pues ¿por qué no? Antoliano, mencionaba al principio del programa una empresaria que hablaba de la regularización, eso que menciona Federico, pero también mencionaba volver a los permisos temporales. Exacto. Tú recuerdas eso una vez, ¿verdad? Que se daba una cuota. Sí, de eso hablaba. Eso es ¿Qué tú opinas de eso? ¿Es factible como una medida? Yo creo que sí, pero yo estoy convencido y ahora me quito el traje de funcionario público. Yo estoy convencido de que este es un tema que tenemos que verlo en el tono en que se está hablando aquí. Sin emotividades, sin fanatismo, sin fundamentalismo. Veo que dentro de las medidas que el presidente dispuso está la creación de un observatorio a cargo del cual estará el director del Listín Diario para darle participación a la sociedad civil, a que también opine y diga, porque la verdad es que este no es un problema del presidente Abinader, que ahorita deja de ser presidente, ni de lo que somos funcionarios que mucho más temprano podríamos dejar de serlo. Esto es un problema nacional y tenemos que involucrarnos todos. Antoliano, fecha para el Pacto Nacional para la Formulación y Ejecución de Políticas de Estado ante la situación de Haití. Se firmó hace mucho. Sí, pero faltaron firmantes. Bueno, no puedo decir cuándo se completarían las firmas, pero se firmó, se hizo un acto en el Palacio para esos fines. Doctor, me gustaría, ya que usted está aquí, salirme un chin del tema haitiano para hablar de lo que falta de la reforma constitucional que impulsó el presidente Luis Abinader, porque hasta ahora solamente se ha ejecutado lo la designación de la procuradora y los adjuntos de los cambios que trajo esa reforma. Bueno, porque la otra parte fundamental son las elecciones y no han llegado. Y lo del abogado general, algo así. Ok. Ese es un tema de mucho interés para mí. Esas son de esas cosas que uno sabe que son importantes y que mucha gente no entiende la importancia. Recuerdo que el Procurador General Administrativo se le cambió la denominación para llamarse abogado de la Administración Pública. Él sigue haciendo sus mismas funciones. Lo único que este funcionario va a estar adscrito a un ministerio que se supone debería ser, aunque la Constitución no lo dice, el Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia está en discusión en el Senado ahora, está en curso de su aprobación. Entonces, una vez que esto ocurra, ese proyecto de ley contempla que
es el abogado general de la Administración Pública va a funcionar como una dirección descentralizada con autonomía administrativa y presupuestaria y adscrito al Ministerio de Justicia. De manera que eso está encadenado, por eso no se ha aplicado. Gracias, Muchas Antoliano. gracias, Antoliano, porque ha tratado de manera muy objetiva y transparente todo este conjunto de medidas aplicada a la realidad real. Así es. Sí, sí, porque hay cosas, ¿verdad?, que se dicen, pero hay que Aterrizarla. ajustarlas y ver la No, además, normativa. es que ustedes tienen una cualidad de entrevistadores que no es muy común y es que ustedes dejan hablar a los entrevistados. Gracias, Antoliano. Gracias, Antoliano Antoliano Peral. Peral. por venir. Bueno, con Antoliano nos vamos nosotros. Hasta mañana. Antoliano, quédate con nosotros con un cafecito ahora. Sí, Bye, tiene bye. que hacer así, Antoliano, mira. Ah, Hasta mañana. Bye bye. Cuídense.